las personas, o sea, para En dar YouTube. una idea. Estamos en Lima, estamos en Santiago, estamos en la Unión Europea, estamos en el mundo. Bienvenido, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Me da mucho gusto que nos podrás hacer conocer el último producto que han realizado, que es precisamente el Riesgo Político América Latina 2021. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas tardes, Isabel, y aprovecho a saludar a toda tu audiencia y agradecer la invitación para que comentemos este nuevo índice de riesgo político América Latina que ha lanzado el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y que me ha tocado a mí dirigirlo junto a un equipo. Dime, ¿por qué nace este informe? ¿Por qué y a dónde va? Si tú te fijas, Isabel, en América Latina abundan las conferencias, diálogos, foros, paper académicos sobre la región, en sus distintos temas políticos, económicos, sociales, etc. Pero lo que nosotros notamos hace ya 2 años es que faltaba un índice que sistematizara y priorizara cuáles son las principales amenazas, riesgos y las probabilidades en la región, porque lo que teníamos hasta el momento eran índices elaborados por muy prestigiadas consultoras a nivel global, pero que se notaba esa brecha de conocimiento real de la región. Entonces, este índice es 100% latinoamericano y hecho además por una organización de nuestro propio hemisferio. Eso fue la motivación y la verdad es que la primera versión ha tenido una muy buena respuesta. O sea que tú estás diciéndonos de que este índice refleja nuestra idiosincrasia, nos comprendemos mejor, sabemos cuáles son nuestros problemas y por lo tanto está focalizado en entendernos y para mejorarnos. Exacto, Isabel. Y de hecho, la primera pregunta es, ¿quién respondió esto? Hay 120 expertos de la región, de los distintos países de América Latina y el Caribe, y casi 4.000 personas que podríamos llamarle público en general, que tuvo una participación más importante chilena, porque el centro está alojado en este país, pero que estamos hablando de casi un 20% de latinoamericanos, con el objetivo que ya la segunda versión, pensando hacia el 2022, debiera incluir mayor participación de los países de la región y esperamos también ir creando subíndices por países que son determinantes o claves pensando hacia el futuro. Entonces, expertos, público en general, se hacía una pregunta abierta, única, y las personas de 10 riesgos que se presentaban tenían que elegir 5 e indicarlos por orden de prioridad. Si, por ejemplo, tú, Isabel, indicabas un riesgo en el número 1, tenía una ponderación mayor que si tú indicabas ese riesgo en el número 2. Luego de eso, de esas casi 4.000 personas, tenemos estos 10 riesgos políticos de América Latina que podremos profundizar en tu conversación. Perfecto. Entonces son 10 puntos que que tú y tu equipo han identificado en base a cuestionarios, y el primero de ellos es la incapacidad del Estado de dar respuesta a demandas sociales. Ahora, yo te tengo que hacer una premisa que me parece muy importante y creo que a la cual tú vas a poder darnos respuesta. Todos en América Latina queremos el bienestar. Sin embargo, el que más cerca estuvo siendo país miembro de la OSD, siendo país que acogía eventos internacionales de gran envergadura donde las cosas se decidían, ese era Chile. Entonces, para nosotros, para todo el resto de América Latina, y creo que como yo la piensan muchas personas, nos interesa sobremanera entender la forma, digamos, que tenemos que tener de concebirnos y cómo a su vez nos hacemos daño en sacarnos de juego, porque nos sacamos solos de juego, en algo que es internacional, de algo que es de valor mundial. Sin embargo, trabajamos contra nosotros mismos y yo creo que eso podría ser un tema de autodestrucción que hay un poco dentro de dentro de América Latina, porque
repetimos modelos, repetimos tendencias que sabemos que no tienen futuro, pero que es un perditempo, digamos, y que eso impide el desarrollo. ¿Tú cómo ves eso antes de que entremos en los números de los números índices importantes que han individualizado como elementos de análisis de América Latina? Pienso, Isabel, que lo que vivió Chile en el 2019, este estallido seguido de una crisis política y episodios de violencia que hace muchas décadas no veíamos en el país, forma parte de un fenómeno más global y regional, que es el creciente malestar de las sociedades latinoamericanas después de haber tenido un boom en la década del 2000, fundamentalmente por los precios de los commodities, donde hubo un cambio social de que muchas personas, millones de personas, pasaron de la pobreza a una clase media frágil y con riesgo de volver a la situación pasada. Pero la década del 2010, que se cerró hace poco tiempo, está llamada a ser la segunda década perdida en América Latina, parafraseando lo que fue la década del 80. Y si tú observas los últimos 6 años hasta el 2020, hubo un estancamiento económico en la región, y que fue de la mano con un mayor malestar y una crisis, por decirlo de alguna manera, de expectativa de las personas. Esos 6 años también aumentó el nivel de protesta, de tensión social, y me parece que estos procesos, en general en América Latina, los gobiernos han tenido dificultades de anticiparlos, de leerlos y de procesarlos. En otras palabras, cuando la sociedad latinoamericana comienza a cambiar socialmente, también cambian sus demandas políticas, económicas y sociales. Y seguimos teniendo un Estado quizás con una lógica pasada. Dicho eso, lo que vive Chile, luego de los 30 años de mayor éxito y progreso económico, institucional y social, también vimos algunos elementos con características particulares en Ecuador, vimos la crisis política en Bolivia, incluso el 2020 en Guatemala, en Costa Rica. Entonces, hay algo que es un fenómeno más bien regional y, recogiendo tus palabras, Isabel, cuando pasan estas situaciones tendemos a pensar que solo son propias de nuestros países. Tendemos a mirarnos al ombligo y yo creo que acá hay un fenómeno mucho más global. Más amplio. Y obviamente, en definitiva, yo creo que la crisis que vivió Chile y que afortunadamente se está procesando de manera institucional, que esa es la clave, porque todos los países tienen crisis y diferencia, responde más bien a una trayectoria de éxito del país y no a décadas de fracaso. Ok. O sea que tú piensas que, porque para todos, o sea, te lo digo, yo estaba en ese momento en Europa y veíamos con expectativa que Chile iba a coger la COP, ¿no? Iba a poder entrar en una, ¿no? Exactamente, o sea, eran eventos internacionales que luego fue España quien lo lideró y obviamente prácticamente quedamos fuera, digamos, como región, otra vuelta a escuchar lo que nos digan, ¿te das cuenta? Porque no es lo mismo que las cosas las hagas en casa a que las cosas las hagas fuera de casa. Tal vez soy un poco chauvinista, no lo sé. Yo entiendo, Isabel. Ahora, hay que mirar el bosque, no solamente el árbol. Y cuando tú vas viendo elementos o denominadores comunes en América Latina que ponen en riesgo o no permiten que sigamos avanzando, que sigamos desarrollándonos, hay uno que es muy clave, que es la debilidad institucional. América Latina aún tiene un problema de capacidad institucional, de Estado de Derecho, y que lo hace mucho más frágil frente a diferencias sociales, procesos democráticos y, en definitiva, desarrollo también económico. Esa debilidad institucional viene también de la mano con los crecientes niveles de desconfianza hacia las instituciones públicas, muy marcado por episodios de corrupción, pero hoy día en América Latina el promedio de las instituciones que son claves para la democracia en cuanto a la confianza, poder judicial, gobiernos, partidos políticos, no superan promedio el 25%. Y hay un último elemento que hemos visto con mayor intensidad el último tiempo, que es las dificultades de gobernabilidad de los países, especialmente por esta relación tirante, tensa, difícil entre los congresos y el poder ejecutivo. Ya. Bueno, entonces,
te agradezco por esta introducción que nos sitúa bien y nos define que tú eres un optimista, y eso es importante, porque para hacer este informe hay que tener una gran dosis de optimismo para poder dar además la salida a todos los problemas. Y el primer problema que ustedes enfocan es la incapacidad del Estado de dar respuesta a demandas sociales. Yo he tomado dos capturas de foto de dos de las tablas que ustedes presenten en este informe. Una es la deuda, ¿no? Y la otra es la aceptación de aprobación del trabajo de los congresos. ¿Nos la puedes explicar, por favor? Por supuesto. Este primer riesgo nos muestra que con el COVID, América Latina enfrenta un triple shock. El choque económico, que ya lo hemos hablado, que viene de una trayectoria en el último tiempo de estancamiento económico, el shock sanitario, manejo de la pandemia, todo lo que eso significa, planes de vacunación, y el shock institucional político, que es esta creciente desconfianza en los gobernantes, clase política, etc. ¿Cuál es la tormenta perfecta que nosotros hemos llamado en el índice? Que el 2020 el COVID va a dejar un legado o una pandemia social. Va a aumentar los niveles de pobreza, se han estimado en sobre 30 millones de nuevos pobres, un tercio del hemisferio en esa situación, una caída económica muy alta, cercana al 8% del PIB, y también elementos de carácter social y humano, inseguridad alimentaria, etc. Pero a la vez, a medida que se vaya restableciendo la normalidad, las personas van a demandar más del Estado en materia social, de salud, de planes de ayuda, considerando que hubo un esfuerzo fiscal importante de América Latina en ir con ayudas y estímulos fiscales para las familias, para las empresas, frente a la emergencia. ¿Cuál es la tormenta perfecta? Que las sociedades van a pedir más al Estado, pero los Estados van a tener menor margen de acción por el esfuerzo fiscal que hicieron en 2020 y porque ya hay varios países que tienen un nivel de deuda pública elevada. Un muy buen ejemplo, Isabel, es Argentina. Argentina, cuando nosotros comparamos los planes de rescate de emergencia fiscal en la pandemia, es de los planes mediano o mediano bajo en cuanto a gasto. ¿Por qué? Porque Argentina ya no tiene mayor capacidad. Primero, no tiene reservas y no tiene mayor capacidad de endeudamiento. Y esa mayor capacidad de endeudamiento, que es la que también da el margen para gastar más, va a estar mucho más limitado el 2021. Y si a ti se te viene a la mente que la solución es una reforma tributaria, recordemos que las reformas de impuestos tampoco son neutras para la economía, sobre todo cuando necesitamos recuperarla. Entonces tampoco la vara mágica es aumentar impuestos por los efectos que pueda generar en la recuperación económica y en la inversión. Esa es la tormenta perfecta. Quiero más, pero quienes me deben dar más van a tener menos margen. Claro. Acá tenemos en esta tabla, y para mí fue una sorpresa porque yo no pensaba que Uruguay estaba tan endeudado. Y más bien es una buena noticia que tanto tu país como el mío están junto con Paraguay entre los últimos números de endeudamiento. Eso es un respiro. Hoy día escuchaba el informe de la OECD, precisamente la entrevista que le hacen a la señora Lagarde en la conferencia de prensa, donde ella dice que ahora el dinero está barato, pero que no asegura que en el futuro el dinero vaya a estar tan barato. Y sugiere de que las ayudas sean dadas no masivamente, sino a determinados sectores para ayudarles en la superación del problema. ¿Tú qué piensas con relación a eso? ¿En tu país se está dando? A ver, pienso que es un llamado de atención realista, porque las sociedades no pueden eternamente acostumbrarse, desafortunadamente, no pueden acostumbrarse a estos planes de ayuda fiscal que hemos tenido en 2020, de alguna forma para sustituir los ingresos que se pierden por el trabajo. Pero ¿qué es lo que está pasando en América Latina, explicado también por los niveles de desigualdad, de pobreza, y en mi país en particular? Que la focalización del gasto, que es lo que en definitiva dice Lagarde, focalicemos en aquellos que más lo necesitan, está siendo sustituido por un concepto que podríamos llamar universalidad de derechos. Chile tuvo el concepto muy definido de focalizar su gasto público, entendiendo que los recursos son escasos, pero hoy día está mutando a más bien este concepto de tener un conjunto de derechos sociales garantizados. Y eso naturalmente genera una mayor presión fiscal y puede primero hacer que muchos de esos derechos en el papel estén garantizados, pero no se cumplen, y segundo, que en definitiva los recursos escasos no fluyan
de la manera más eficiente a quienes realmente lo necesitan. Entonces, este llamado es un buen desafío, pero no veo fácil su aplicación. Ok. Ahora, por lo que vemos también, los congresos son sujetos de todos los tipos de críticas. Al parecer, la ciudadanía elige mal y luego pretende magos en el Congreso, cuando lo que elige es no es que esté eligiendo a grandes personajes, digamos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Esa es la eterna paradoja que los cientistas políticos llaman de que la política está mal, pero mi diputado o mi senador o mi representante es muy bueno. Esa paradoja. Pero lo que muestra este gráfico en el Congreso es lo que mencionamos al comienzo. El desplome en los niveles de evaluación y confianza en las instituciones públicas, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, otra institución que tiene niveles de aprobación muy bajos, en las policías, claves para el orden público. Y de hecho, a nivel de aprobación presidencial, dejando de lado el Congreso, lo que muestran las cifras es que solamente el presidente Bukele y Bolsonaro son los que han aumentado su popularidad en la trayectoria durante el COVID y el resto o se ha mantenido o ha bajado. Ella, exactamente. A ver, espérate, vamos a ver de avanzar esta página porque es interesante, pero vamos a seguir. El siguiente punto que habíamos visto era, espérate un momento, porque acá medio que se trabó. El segundo punto del informe, ¿cuál era? El segundo punto del informe se refiere al aumento de la violencia. Exacto. En las protestas y manifestaciones. Y ese aumento de las protestas en las manifestaciones, el aumento, de la violencia en protestas que son legítimas en un sistema democrático, está de la mano con este primer riesgo y especialmente por la incapacidad que están teniendo los países de procesar institucionalmente sus diferencias sociales. Se señala entonces como una alarma, sabemos que la violencia, cosa de ver no solo en Latinoamérica, lo que ocurrió el 6 de enero en Estados Unidos, que la violencia es el enemigo número uno de la democracia y que ningún país está inmune a ese tipo de amenaza, al vandalismo, etcétera, y por lo mismo hay que proteger la democracia frente a ese tipo de actuaciones. Ok. Luego, otras características de este informe habla, en su tercer punto, el aumento de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Sí. Es importante señalar, Isabel, que estos tres primeros riesgos, con el que tú acabas de mencionar, lideraron con bastante claridad las respuestas de los encuestados. Ahí volvió. Estaba yo también, paréntesis, viéndolo acá, por si era necesario. Exactamente. La corrupción, ya en 2018, 8 países de América Latina lo señalaban como la principal o segunda preocupación a nivel nacional. Segundo, lo que ocurre con el caso Odebrecht, que afectó muy fuerte a tu país y a más de 10 países de la región, constituyó una suerte de remesón en los niveles de confianza de la ciudadanía y de auscultar o mostrar lo que estaba ocurriendo en materia de corrupción. No decimos que hoy día América Latina sea más corrupto que en el pasado. La diferencia es que hoy día los hechos se conocen y prácticas que en el pasado eran toleradas, hoy día lo son menos. Hay una sociedad civil más vigilante, hay mayores normas de transparencia, hay medios de comunicación que actúan. Creo que la clave, más que discutir si ha aumentado o disminuido la corrupción, que de dicho sea de paso está muy marcado por la percepción que hay hacia ella, es cómo los países responden frente a esta corrupción. Su capacidad institucional, legal, punitiva, preventiva. Entonces, el aumento de corrupción, debido al COVID, donde también hemos escuchado casos, debido a estas facultades adicionales que están teniendo los gobiernos o el debilitamiento de los check and balance, de los frenos y contrapesos, se señala como un riesgo asociado también con el narcotráfico y el crimen organizado, que bien saben ustedes que donde hay ausencia de Estado, entra con mucha fuerza este tipo de asociaciones ilícitas, con mucho dinero, mucho poder, y se señala como este tercer riesgo político. A mí lo que me llamó la atención de este punto es que ustedes han analizado las industrias afectadas por la corrupción en América Latina.
¿Sí? Eso es muy importante. Claro, eso se basa, este índice, hay que reconocerlo, también va incluyendo lo que son informes, estadísticas que nos van entregando otros países. Yeah. Y la consultora Deloitte hizo un muy buen estudio a propósito de la aplicación de la ley de anticorrupción de Estados Unidos, que tiene un alcance extraterritorial. ¿Cuáles eran las industrias que se veían más afectadas? Y vemos que el sector extractivo está muy expuesto a sector extractivo, me refiero minería, recursos naturales, está muy expuesto a situaciones de corrupción, la industria de servicios, naturalmente durante el COVID, todo lo relacionado al sector salud. Y en definitiva lo que muestra esto es, ojo, dónde hay que poner atención, cuáles son las industrias donde se está desarrollando. Obviamente todo el mundo de las licitaciones, infraestructura, construcción, también son sectores de riesgo en materia de sobornos, cohechos y actos de corrupción. Entonces, prácticamente estamos hablando que el tema de la corrupción sigue siendo con los países extranjeros, con intereses extranjeros. ¿Es así? Sigue siendo un tema muy relevante de preocupación en la región, y si hace 10 años o 15 años era seguridad, educación, salud, los que siempre lideraban las preocupaciones en la región, ya tenemos en los últimos años que corrupción forma parte de ese club de las primeras preocupaciones a nivel nacional. Y además también ustedes en este punto tocan el tema del narcotráfico y sí, vemos que el país que ha hecho las mayores incautaciones de droga ha sido Colombia. Ha sido Colombia. Perú, por ejemplo, casi nada. Brasil, que tiene el puerto de Santos, que es el puerto de salida, nada, mucho menos. O sea que, ¿qué es lo que está pasando? Otra fuente de ingreso para las fuerzas estatales. Exactamente. Eso en términos ya es lo que muestra ese gráfico, como bien tú explicas. Ella, exactamente. No, preocupante, definitivamente. Ahora tenemos el mayor apoyo a los líderes autoritarios y populistas, que era lo que tú ya habías referido. Sí. ¿Cómo tú puedes sintetizar esto? ¿Cómo es que algunos han ganado más popularidad, otros se han mantenido y otros han perdido? ¿Por qué se ha dado esto? Primero hay que señalar que populista, puede haber un líder populista siendo democrático. Me refiero que fue elegido. No podemos comparar un populista, aunque hoy día es impopular, como Maduro, con líderes de corte populista en la región, pero que fueron electos con votaciones importantes como López Obrador o incluso Bolsonaro, que superó en votación lo que había obtenido Lula en el pasado. Eso es muy importante decirlo. Claro. Algunos de los populistas adoptan este carácter autoritario, claro, en este discurso de desprecio de todo lo que son las instituciones que intermedian entre la ciudadanía y el poder. El populista lo que ofrece es, aparte del atajo y de la tierra prometida, ofrece esta relación directa con el ciudadano a través de un mensaje muy claro, un lenguaje de entendimiento masivo y un desprecio a las instituciones. Okay. Algunos pensaron que con el COVID, cuando aumentó la popularidad de algunos presidentes, olvidaron que en general en este tipo de crisis, esa popularidad sube como espuma, pero también baja rápidamente. Y lo que muestra esta foto, que es de mediados del año pasado, es que Bolsonaro, que incluso le generó tensiones con su ministro de Finanzas, decidió extender los planes de ayuda de emergencia fiscal. Todo lo que son los bonos, las transferencias que se entregan a la familia, y eso coincide también de cómo se fue afirmando su popularidad. El caso de Bukele es un caso de estudio porque es un líder, un presidente de carácter populista, pero en un país de profunda desconfianza en las instituciones, de altos niveles de corrupción. Entonces él llega con este discurso de la escoba, de, digamos, vamos a barrer toda esta suciedad que hay en la política. Y hasta el momento le ha dado resultados y se ha mostrado como un presidente activo, pero tiene estos caracteres populistas e incluso algunas ocasiones ha ocupado las Fuerzas Armadas como un actor político. Exactamente, incluso el Congreso, ¿no? Exacto, y el resto se ha mantenido abajado también por una menor tolerancia, paciencia, todo lo que significan las medidas restrictivas asociadas a la pandemia, y porque también los gobernantes de turno heredan un Estado, que es un Estado que en América Latina, en la mayoría de los casos, no está preparado para este tipo de crisis. Nuestro sector de salud, si hay algo que ha mostrado el COVID, es las vulnerabilidades
que tiene nuestra región, claro, económicas, sociales y también en los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Entonces nosotros vemos, para poder esclarecer si es que en el caso del gráfico no lo diera con nitidez, es que Sebastián Piñera, Daniel Ortega, Costa Rica con Carlos Alvarado, Lacalle Pou con Uruguay, AMLO en México se mantuvieron en su prácticamente apoyo. Los que bajaron fueron Lenín Moreno de Ecuador, Vizcarra del Perú, Fernández de Argentina, Gianmattei de Guatemala y Iván Duque de Colombia. Los que crecieron solamente fueron dos, Bolsonaro y luego Bukele de El Salvador. ¿Es así? Exactamente. Ahora, esta es una foto de un periodo determinado, habrá que actualizarla en el primer trimestre o cuando lancemos el próximo índice de riesgo político al 2022, podremos comparar cómo les fue finalmente en la trayectoria del combate al COVID. Vamos al quinto riesgo. El quinto riesgo es muy delicado porque se refiere a lo más importante para recibir inversiones. A ver, explícanos. Si tú observas, Isabel, más allá de los riesgos en particular, nombramos algunos elementos transversales a los riesgos. La debilidad institucional, la debilidad del Estado de Derecho y todo lo relacionado a cómo se responde a la recuperación económica, donde las propias agencias de riesgo han dicho, ojo, hay un deterioro en cómo los países están diseñando e implementando sus políticas públicas. Cuando vemos que hay debilidad del Estado de Derecho e instituciones frágiles, eso genera menor seguridad jurídica en los negocios y la inversión. El inversionista, quien toma decisiones de dónde dirigir sus capitales, su dinero, busca países que le ofrezcan estabilidad. Más allá si las reglas son muy buenas o malas, lo que busca es que esas reglas sean claras, predecibles y en lo posible estables. En esta situación de debilidad del Estado de Derecho, de menor predictibilidad de las reglas, obviamente afecta la seguridad de los negocios y va a ser interesante ver el 2021 qué países de la región, no solamente por el tamaño mercado, como es el caso de Brasil, son más atractivos para la inversión extranjera. Una inversión extranjera que además tiene un elemento o un actor de mayor protagonismo en los últimos 2-3 años, que es China. Se señala como quinto riesgo, por lo tanto, esta inseguridad jurídica en los negocios y la inversión. Claro. Algunos de ustedes vieron lo que pasó con una cantidad importante de empresas transnacionales en Argentina que se han ido retirando y vamos a tener que ver cómo esto en definitiva afecta a la región, porque para el progreso económico y social es fundamental la atracción de inversión extranjera. Claro que sí. Hemos visto prácticamente en este cuadro, en este periodo de tiempo que ustedes han retratado esta situación, que el único país que aumentó fue México. O sea que todos los demás perdieron. Ahora, en el caso de Chile también perdió, pero perdió, ahora, tomando en consideración que una inversión extranjera es prácticamente un cambiar de domicilio. Una inversión extranjera como mínimo son 7 años. O sea, no es una especulación, no es una cuestión de un año, no es una actividad comercial. Una inversión es implantarse en el país y vivir lo bueno y lo malo. Que en Chile fue las revueltas sociales lo que determinaron que atrajeran menos inversiones. Hubo dos, yo diría, shock. Uno nacional, con todo lo que ocurrió con el estallido de violencia. Sí. En un contexto donde no nos olvidemos que la guerra comercial entre los dos rivales hoy día, Estados Unidos y China, generó también una incertidumbre y un menor apetito por el riesgo entre el 2018 y 2019. Hay un elemento también de escenario internacional. Pero el estallido de violencia especialmente lo que generó fue un choque en la inversión local. El inversionista local, el que vive en el país, el que está en el día a día, es más sensible frente a estos elementos de riesgo político que el inversionista extranjero, que suele tener, como tú decías, una mirada a largo plazo. Y el segundo, que afecta a la región y afecta al mundo en general, es la pandemia del COVID-19, donde según distintas estimaciones la inversión extranjera en la región está cayendo en más de un 50%. No hacia el comercio, que ha mostrado ser mucho más resiliente frente a esta pandemia. Ok. Entramos al punto 6, la crisis migratoria, que la vivimos
la vivimos y ustedes son los primeros que vivieron la crisis migratoria de los peruanos que llegaron a Chile y ahora prácticamente ha llegado Venezuela a todos los países de América Latina. ¿Cómo tú ves esta crisis migratoria? El tema migratorio copaba la agenda pública en muchos países de la región antes de la pandemia. Podríamos decir hasta el primer semestre del 2019. Yeah. Tema de preocupación en Chile, en Brasil, en Colombia, en países receptores importantes de flujos migratorios, Estados Unidos en el caso de México y Centroamérica. Pero llegada la pandemia, este riesgo pasó a un segundo plano. Claro. Hoy día las personas no están pensando en la crisis migratoria, no están pensando en los más de 5 millones de venezolanos que están fuera de su país debido al Estado fallido que es hoy día Venezuela. Pero lo que nos advierte el riesgo político número 6 es que restableciéndose cierta normalidad en los países, este tema va a volver con fuerza. Va a volver con fuerza a nivel político, porque va a confrontar a ciertos sectores de la población que consideran que los migrantes, me refiero al flujo inorgánico, no a la forma organizada de recibir migrantes, genera presiones en los servicios públicos, en salud, en educación. Algunos lo asocian a mi modo de ver injustamente con niveles de delincuencia, pero el riesgo en sí es cómo administrar flujos inorgánicos de inmigración para países y estados que no están preparados para absorber. Fíjate, yo quiero entender un poco la diferencia de esta crisis migratoria entre la nuestra, que estamos recibiéndola, y la europea. La europea tiene una crisis migratoria porque está basada en diferentes creencias religiosas, en diferentes razas. En cambio, la nuestra, más o menos, estamos todos iguales, ¿no? Porque acá los latinoamericanos todos tenemos un poco de todo. Entonces, no es que haya un tema de orden racial de por medio, casi todos somos cristianos, católicos. El tema es estrictamente económico y ¿cómo lo ves tú? ¿Solamente económico o también es social? Hay económico, pero hay elementos de social o de discriminación al estilo latinoamericano. O sea, lo que ocurrió con la migración haitiana, por ejemplo, que tuvo una llegada importante en Chile. Lo de Venezuela puede ser distinto, que también hay que distinguir las razones de la migración, los objetivos de quienes vienen como migrantes, etcétera. Pero desde el punto de vista del riesgo, Isabel, el toque de alarma lo pone Venezuela para la región. Ya. En términos del flujo, de la cantidad, y la situación de Centroamérica respecto a Estados Unidos, donde pudimos ver los últimos días la famosa caravana de personas que iba desde Honduras a Estados Unidos, porque la verdad es que son personas que sus propios países no les ofrecen las condiciones mínimas de dignidad. Exactamente, exactamente. Bien, vamos al punto 7, utilización de las Fuerzas Armadas, que son personal militar activo que prácticamente es utilizado a favor del gobierno de turno. ¿Es así? Donde Brasil, Colombia, México y Venezuela, increíblemente Venezuela en cuarto lugar, Perú le sigue y luego Chile, son los países que utilizan más a las fuerzas militares. ¿Cómo es eso? Pero utilización de las fuerzas militares como número de personal. Esta estadística no quiere indicar de que se utilice para fines políticos, sino la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas por cada país. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la utilización de las Fuerzas Armadas para labores no propiamente de defensa y seguridad del país. Sabemos que hay países que tienen estatutos especiales, donde las Fuerzas Armadas cumplen roles de orden público mucho mayor que otros. Pero el transformarlo en un actor político funcional para el gobierno de turno es un riesgo. Lo que vimos en El Salvador, cuando se cerca el Congreso con las Fuerzas Armadas, o las fotos de cuando hay amenazas de golpes, donde aparece el presidente rodeado de los militares. Este riesgo tuvo una incidencia baja hasta en la parte final de los 10 riesgos políticos, pero aquí lo que hay que mirar es el uso que se les da a las Fuerzas Armadas y cómo el contexto del COVID, donde estados de excepción constitucional queden limitados a esa excepción constitucional y no se transformen en facultades permanentes para las Fuerzas Armadas
que exceda lo que es su propio mandato legal y constitucional. ¿Tú a qué cosa crees que se deba que el presidente de México incluya entre su seguridad a los militares mexicanos? Porque es un país tremendamente inseguro. Los niveles de inseguridad que han aumentado en México, la falta de control del narcotráfico, súmale a eso, Isabel, la desaceleración o incluso recesión económica que había experimentado previa a la pandemia, es un cóctel explosivo para generar mayor inseguridad, mayor violencia, aumento del narcotráfico. Entonces yo lo atribuyo también por eso. Esto hay que analizarlo país a país. No todos los países, las Fuerzas Armadas tienen las mismas facultades, pero cuando se transforman en un elemento funcional, cuando las armas están a disposición del gobierno de turno, claramente constituye un riesgo político. Ok. Entramos al punto 8. Este punto es muy neurálgico, que es el conflicto geopolítico de Estados Unidos y China, donde vemos, para poder introducir el tema, que en los últimos 20 años el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, según los gráficos que ustedes han presentado en el informe, se ha duplicado. Y que en ese mismo periodo el de China se ha multiplicado por 13. Ahora, claro, ¿de dónde parte China? ¿De dónde parte Estados Unidos? Y que luego la inversión extranjera directa anual de China en América Latina, pues, ha tomado números, pues, impresionantes, ¿no? ¿Qué nos dices con relación a eso, Jorge? Isabel, es como el riesgo favorito de quienes nos dedicamos a los estudios internacionales, porque la rivalidad estratégica entre la potencia existente, que es Estados Unidos, y el desafiante de China, es por lejos el conflicto geopolítico más relevante que está enfrentando el mundo hoy y hacia adelante. Lo vimos en la campaña de Estados Unidos, donde un tema que unía a la sociedad americana era considerar a China como una amenaza para los intereses norteamericanos. Ahora, desde el punto de vista de riesgo político, efectivamente queda también rezagado en la parte baja. Las personas no lo ven como un riesgo inmediato, tangible. Pero lo que nos muestran las cifras y lo que tú exhibes en la pantalla es, primero, que China viene creciendo de manera acelerada en los últimos 20 años. China aprovecha las crisis. En la crisis financiera subprime fue a comprar al mundo deuda, se hizo cargo o se hizo parte de activos que se desvalorizaron en los mercados financieros, y ahora vemos la pandemia que está cerrando un último trimestre del 2020 con tasas mayores al 6% del PIB de crecimiento. Va a ser de los pocos países que crece el 2020. Okay. Se estima, algunos expertos economistas dicen que en 10 años, pues, de aquí a 10 años puede ser la principal economía del mundo. Entonces hay una rivalidad estratégica de dos potencias que, primero, son los principales socios comerciales de América Latina y el Caribe, y que, segundo, China está teniendo una presencia desde el punto de vista de inversiones en este contexto, su megaproyecto One Belt, One Road, o la Franja de la Ruta y la Seda, mayor en la región. Y no solamente en los países que históricamente eran amigos, entre comillas, de China, como Ecuador, Venezuela, sino que está teniendo una inversión importante en Brasil, en Argentina, que no es solamente la inversión, sino también asociado a deuda, porque sus propios bancos financian esa inversión. La tecnología, que también viene asociada a esa misma. En Chile, las dos principales operaciones de inversión extranjera en los últimos 2 años han sido de capitales chinos y capitales que forman parte de sus empresas estatales. Entonces, hasta el momento América Latina ha querido lo mejor de los dos mundos. Mantener la alianza histórica, estratégica con Estados Unidos, de valores, de principios, etcétera, pero seguir profundizando las relaciones comerciales y de inversión con China. ¿Qué va a pasar con América Latina cuando haya puntos, como alguna vez se hizo presente en la administración de Trump, donde nos llamen a definirnos a ciertos temas? Este es un tema de política exterior en un mundo crecientemente bipolar que no lo tiene resuelto el mundo occidental. Esta misma pregunta se la plantea la Unión Europea, que por una parte firma un acuerdo de inversiones con Europa, pero a la vez, a nivel político, llama o condena ciertas actuaciones del poder estatal chino. Entonces es un tema muy complejo porque obliga a primero ver los intereses de cada país, a tener esa cuota de pragmatismo. Esta es una pelea de pesos pesados, podríamos decir, donde los países medianos o pequeños de América Latina más bien tenemos que tomar palco, pero tenemos que ir pensando cómo adaptamos nuestra política exterior
a un mundo crecientemente bipolar y donde, para terminar, Isabel, Biden podrá cambiar la retórica, podrá utilizar una estrategia distinta de enfrentamiento, pero el conflicto, la dirección va a continuar. Claro, claro. Absolutamente. Fíjate, algunos países europeos ante esta dificultad han respondido: yo pienso en mi país, ni con uno ni con el otro, buscando a todos, pero casándome conmigo mismo, en otras palabras. Pero nosotros, en realidad, nos hemos demostrado un poquito complicados porque, por un lado, hemos dejado entrar demasiado a China en la economía latinoamericana, cuando no compartimos ni sistemas de gobierno, ni políticas, ni valores, no compartimos nada con ellos. Ese relativismo de solamente pensar en el beneficio económico, yo pienso que puede ser un engaño, porque al final no tienes mucho en común, salvo que te estás entregando económicamente con lo que tú más tienes, y es lo único que tienes, que son tus recursos. O sea, ¿cómo es que esto se puede, en qué momento te puedes salir, digamos, cuando tienes por otro lado otro país que seguramente sus modos han sido terribles, los de Trump, pero en el fondo te han hecho ver un poco, nos ha abierto los ojos con lo que realmente está sucediendo en el mundo? Creo que todos hubiéramos quedado todavía un poco adormecidos, ahí mirando tranquilamente, qué bonito, la franja y la ruta, pero perdona, ¿a dónde estamos yendo todos, no? ¿No te parece? ¿Qué comentario? Y me parece además que hay un elemento de complejidad adicional, porque China ha diversificado su inversión extranjera en la región. Sector extractivo, industrias estratégicas, todo el mundo silvoagropecuario, alimentos, concesiones, etcétera, y fundamentalmente por empresas estatales, donde no tenemos claridad de cuál es la relación de esas empresas estatales China con el poder central. Pero algunos países están discutiendo esto, Isabel. Australia, Nueva Zelanda, toda la zona del Asia. El APEC. Y lo que ha venido ocurriendo es introducir elementos de resguardo de la seguridad nacional en ciertas industrias estratégicas. En otras palabras, una evaluación desde el punto de vista de los riesgos geopolíticos de la inversión extranjera en áreas estratégicas. ¿Cuál es el riesgo de esa evaluación? Que también nos podemos ir para el otro lado, que transformemos en control político a la inversión extranjera después de tanto batallar de tener estatutos, los países de América Latina o parte importante de no discriminación, la inversión extranjera recibirla mientras cumpla las normas legales, normativas, institucionales, pero si nosotros comenzamos a discriminar la inversión, hoy puede ser China, pues el día de mañana puede un gobernante decir: no me gusta el imperialismo americano, y discriminar las inversiones americanas. ¿Y qué es lo que pasa cuando le ponemos nombre y apellido a esto? Aun cuando la discusión surja por China, si la respuesta tiene nombre y apellido, puede ser mucho peor el remedio que la enfermedad, porque también nosotros recibimos capitales estatales de otros países. Toda la inversión de Medio Oriente, del Golfo, Emiratos Árabes, Qatar, son consorcios estatales. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con unos consorcios estatales y no con otros? Creo que lo importante es abrir una discusión de manera desapasionada, no ponerle nombre y apellido China, y si se establecen mecanismos de screening, así se le llama, para la inversión extranjera, no toda la inversión extranjera, sino en áreas sensibles, sea con criterios objetivos y con una agencia no capturable políticamente. Cosas que suenan fácil en el papel, pero que no es fácil en la realidad americana, latinoamericana implementar. Sin duda, porque yo creo que lo que faltaría es un debate latinoamericano sobre este tema, latinoamericano, porque está, pienso yo, la región en su totalidad de por medio, no es un país, es toda. Y además yo creo que podría valer el tema de las cuotas, ¿no? ¿Cuánto de cuotas en qué sector? Porque de eso tú tienes también que pensar en tu gente, por ejemplo, en los chilenos, ¿cuántos chilenos invierten en Chile? ¿Y cuántos chilenos invierten en el extranjero? ¿En qué sectores? ¿En qué o sea,
es todo un trabajo porque tú también tienes que hacer crecer a tu gente, porque los verdaderos dueños de tu país es tu gente. O sea, entonces eso yo creo que sea un trabajo no solo de esperar, sino también de formar para poder generar desarrollo a los mismos ciudadanos. Pero bueno, eso es un... Esto nos da para un programa completo, Isabel, se me viene el tema a la cabeza. Chile, Perú, gran parte de los países de la región forman parte de la Organización Mundial de Comercio, donde hace ya décadas se suscriben los principios de la no discriminación, de darle al inversionista extranjero el mismo trato nacional, en materia también comercial, en fin. Vamos a lo último. Y precisamente esta respuesta de la integración regional nos responde prácticamente el dispare de cada país a como puede, ¿no? Sí, esta fue la narrativa del 2020 para el COVID, que más bien es sálvese quien pueda, más que una respuesta colaborativa global. Influye naturalmente que enfrentar la pandemia es de naturaleza sanitaria y los temas sanitarios finalmente son de resorte de cada país. Pero si así como en la crisis subprime vimos que surge este G20 de la potencia, los países más industrializados, los esfuerzos globales fueron más bien tímidos frente al COVID. Algo se está haciendo hoy día con las vacunas a través de este mecanismo COVAX de compra o generar mecanismos para los países menos desarrollados. Pero también en Latinoamérica vemos que los esfuerzos de integración no pasan por su mejor momento, pero también hay una razón estructural. Salvo, dejaría de lado la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo de integración comercial, económico, muy pragmático. Los bloques de integración política siguen en América Latina dependiendo mucho de las aveniencias políticas de los gobernantes de turno. Así fue con el UNASUR y hoy día con el PROSUR hay un gran signo de pregunta, signo de interrogación, si es que va a poder sobrevivir o subsistir más allá de los cambios políticos de los gobernantes. Un poco la tónica, y eso obviamente dificulta la integración que se requiere, por ejemplo, para coordinar cooperación, colaboración para la recuperación económica. Pero mira, nosotros, toda América Latina se ha unido en un bloque, llamémosle mecanismo intergubernamental llamado el CELAC. Sí. Este CELAC que además aplica el relativismo, donde un país democrático está junto a Cuba. O sea, es toda una situación un poco ya de relativismo complicado, ¿no? Pero por otro lado, el CELAC, que actualmente lo preside México, tenía entre su programa anual la compra de medicinas en bloque para abaratar los precios. Extraño que ante una situación real, concreta de vacunas, cada uno se disparó como pudo. Exacto, porque al final, como dice el dicho, toda política es local y el gobernante se debe a sus gobernados, y eso se puede compensar cuando hay mecanismos de integración sólidos, robustos, con una buena institucionalidad que de alguna manera reconocen la realidad política, si es así, pero generan instrumentos o mecanismos de colaboración un poco más permanentes. Vamos a ver el 2021, donde se va a requerir ayuda económica, cooperación de los distintos organismos que tenemos regionales, cómo va a ser el desempeño en ese sentido. Yo soy un poco maléfica. ¿Tú no crees que este tema de la vacuna ha destapado un área de business que nadie se le imaginaba y que a ese punto, ¿por qué tiene que ser un solo negociador cuando pueden haber tantos y tantos ganar oportunidades estatales nuevamente de corrupción en mascarillas, en balones de oxígeno, en vacunas y no vacunas, en retardos y no retardos? ¿Tú no crees más bien que sea una nueva variante de la corrupción? Esperamos que no, porque en el COVID, en la llamada adquisiciones de mascarillas, de insumos médicos, de equipamiento, se detectaron muchos casos de corrupción en Panamá, en el propio Perú, en Bolivia, cayeron ministros de salud, y es realmente lamentable con todos los sobreprecios o compras de productos defectuosos, y estamos hablando de la salud de las personas. Un aspecto es el de corrupción y los riesgos de corrupción, además con un relajamiento de los mecanismos de control, de los mecanismos de rendición de cuentas, debido a que estamos en una emergencia, lo que se llaman las alertas sanitarias que autorizan a saltarse algunos requisitos. Pero otro tema, Isabel, es el negocio del mercado en torno a esto,
Y claramente países han arriesgado en contratos donde compran una expectativa, pueden haber comprado vacunas que nunca hubieran funcionado, pero hay que entender también la lógica de la industria farmacéutica, que en definitiva hace una inversión, hace un costo, y es legítimo que si asume solo el costo, también tenga un beneficio asociado a esa inversión. Creo que lo importante en definitiva es que haya suministro suficiente para los países y que ese suministro, esos insumos, esas vacunas sean de calidad, sean efectivas y que haya capacidad de detectar cualquier tipo de irregularidad o acto de corrupción. ¿Ustedes qué vacuna tienen? Ustedes han sido los primeros en comprar la vacuna. Sí, porque Chile fue muy osado, hay que reconocer ahí la decisión del presidente Piñera, en cerrar rápidamente los contratos con Pfizer. Ya. Como te decía yo anteriormente, uno cierra una expectativa. Claro. Asume el riesgo, porque puede ser que esta investigación y desarrollo no hubiera derivado en vacuna, pero se arriesgó y eso ha permitido que estamos teniendo un buen nivel de suministro para nuestro proceso de vacunación. ¿Ya iniciaron las vacunas? ¿Perdón? La vacunación, ¿ya la iniciaron? Ya la iniciamos, claro. Se inició ya hace un par de semanas y ahora se están aprobando otras industrias, otras empresas farmacéuticas provenientes de China o de propio Rusia para lograr tener la mayor cobertura posible de la población en cuanto a su suministro, porque un tema que se ha discutido en el 2021 es que ha habido dificultades para avanzar con los planes de vacunación. Lo está viviendo Estados Unidos, lo están viviendo países de Latinoamérica, algunos incluso han tenido problemas de abastecimiento. Exacto. Y es parte de lo que vamos a tener que lidiar en 2021. Exactamente, sí, porque además la Pfizer, que es la que ustedes han comprado, tiene dos aplicaciones, una y luego la rellamada, ¿no? Exacto. Sí, justo un día con la prensa extranjera entrevistamos al profesor Palú, que es el director del centro, digamos, de aprobación de vacunas de Italia, y estuvimos hablando sobre toda la validez de las vacunas. Definitivamente las tecnologías que se han aplicado son sumamente interesantes, son muy diferentes, tanto la que utiliza digamos, al chimpancé como la que utiliza los fetos humanos, que es una cosa un poco particular, pero ahí está. Y bueno, fíjate que nosotros acá en el Perú estamos utilizando la ivermectina, no sé si ustedes la están utilizando. Creo que no, creo que no. No. Ya, porque no tengo segura, pero no la he escuchado. Ya, es un método profiláctico prácticamente, médico profiláctico para impedir el contagiarte, ¿no? Pero bueno, o sea, esto para explicarte que nosotros estamos muy lejos de que llegue la vacuna, porque la vacuna china aún no ha superado la tercera fase de prueba, o sea que estamos todavía un poco lejos. Seguiremos cuidándonos. Llegamos al punto 10, Jorge. Mira, hemos recorrido todos los riesgos políticos, que el surgimiento de tensiones fronterizas que finalmente se detecta con menor probabilidad. Tenemos una frontera siempre compleja entre Colombia y Venezuela, los temas de Centroamérica, México, pero la verdad es que el surgimiento de tensiones fronterizas se señala porque es un tema en la región, pero se le dio poca probabilidad como uno de los riesgos de ocurrir, como uno de los posibles hechos de ocurrencia el 2021. Sí hay que tener ojo con cómo el crimen organizado, el narcotráfico, contribuye a generar mayores tensiones fronterizas que después derivan en conflictos diplomáticos entre los países. Exactamente, sobre todo en el informe ustedes hablan de los puntos de venta de drogas, hasta incluso de gasolina entre Colombia y Brasil, ¿no? Que exactamente. No son cosas muy graves. Además ahí también agarran un poco la frontera peruana. O sea que definitivamente son zonas un poco resguardadas y que producen tanto movimiento, ¿no? Ilegal. Así es. Ahora vamos a pasar a pocas preguntas, pero hay que hacerlas y eso es importante porque nuestros amigos han hecho sus preguntas. Acaba la primera que dice, ¿cuáles serían las soluciones inmediatas para esta situación? O bueno, no sé a cuál de ellas se refiere, pero claro, a la que consideres. Mire, vamos a hacer ficción de qué situación se refiere a algo general. Creo que lo primero es cómo avanza Latinoamérica, más allá del COVID, dejemos de lado lo que es la emergencia, en fortalecer sus instituciones, en tener una separación de poderes del Estado más clara, en que el Poder Judicial sea autónomo y funcione,
en que los gobiernos tengan menores niveles de corrupción, en que tengamos un servicio civil o funcionarios públicos más capacitados. Ese es un tema de fondo, Isabel. Claro. Es una debilidad endémica de la región. Y que siempre pongámosle pandemia al COVID, pongámosle otras crisis, desigualdad, temas sociales, volvemos a lo mismo. Yo dejaría ese como un tema central en lo que él plantea como una situación general. Ya, perfecto. Luego pregunta nuestro amigo si cabe la posibilidad de la condonación de las deudas. Como yo no lo encuentro mucho encajado, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Sería por el tema tal vez de la petición que ha surgido entre Europa y América Latina, que están solicitando la condonación de la deuda a los países más endeudados de América Latina? ¿Sabes algo de eso? O sea, yo lo que uno conoce son los niveles de deuda pública que tienen los estados, las dificultades, por ejemplo, de Argentina, que ha caído en default por no cumplir sus obligaciones y cómo eso ha comprometido a Argentina en acceso a crédito y, en definitiva, en poder financiar las distintas necesidades de la población. Habría que ver un mecanismo muy acotado, pero la verdad las cosas es que los países tienen que endeudarse, pueden enfrentar la emergencia, ha habido un esfuerzo fiscal importante, pero tienen que tener responsabilidad fiscal. Si finalmente los recursos del Estado son los recursos de todos sus ciudadanos que vía impuestos le transfieren al Estado, y los países que han logrado tener un progreso más sostenible, entre otras cosas porque tienen responsabilidad fiscal. Claro. Y más allá del esfuerzo del 2020, lo importante es que los países, luego de este esfuerzo, vayan volviendo a la senda normal de la trayectoria de su gasto público. Lo contrario, vamos a tener deudas insostenibles, más dificultad para que nos presten o un encarecimiento del crédito, y eso impacta a las empresas y impacta a las personas. Exactamente. Dos preguntas más, porque ya estamos llegando a la hora. Los países de América Latina tienen una visión y política estratégica respecto a los ejes China y USA. Creo que tienen aproximaciones respecto a cada uno de los países, pero no suficientemente desarrollada para este contexto geopolítico nuevo, que es la rivalidad estratégica, que no es solamente comercial, es tecnológica, crecientemente militar, financiera y de inversiones entre Estados Unidos y China. No hay una visión estratégica, ni individualmente considerado, ni tampoco el hemisferio como un bloque, que yo solo veo muy difícil, porque cada país tiene sus propios intereses, prioridades, y no me imagino definiendo una visión conjunta frente a esta rivalidad estratégica. Mi recomendación es que hay que incorporarlo como un elemento central de la política exterior y entender que nuestra realidad de países pequeños o medianos no hace aconsejable tomar partido por uno u otro, especialmente en materia de inversión y tecnológica, porque en materia de comercio exterior no veo que haya una mayor presión de Estados Unidos para dejar de comerciar con China, pero sí tenemos que saber, y con esto termino, que mayor dependencia económica deviene en mayor influencia política. Y eso es lo que está ocurriendo con China. La última que se responde, pero es la continuación, dice: lo más probable es que no, que solo seguimos el vaivén de juego de estas potencias. ¿Qué hacer en el escenario de carencia de políticos capaces en la región? Tú que has hecho este análisis, y creo que con esta pregunta cerramos, ¿cómo tú ves el nivel de políticos latinoamericanos? Porque todas estas deficiencias en realidad nos hacen ver un palcogénico, digamos, ¿no? Un palco un poco deficitario. O sea, ¿qué es lo que en qué tenemos que cambiar? Sí, a mí no me gusta, nunca me ha gustado apuntar con el dedo, me parece que es reduccionista o simplista decir este presidente o este gobernante explica todo lo que ocurre en un país, porque la verdad es que eso no es real y es reduccionista. También creo que hay buenos políticos, hay buenos gobernantes, hay grandes servidores públicos y hay malos servidores públicos, como cualquier organización. Pero lo que vemos como tendencia es que efectivamente el nivel promedio de la política latinoamericana sigue siendo muy baja. Hay una alta rotación en el Estado, hay unos niveles de captura política de la administración pública elevados y hay deficiencias estructurales que requieren mayor capacitación y competencia de quienes se dedican a lo público. El problema es que cuando nuestro discurso siempre es descalificar lo público, desincentiva a que personas capacitadas dediquen parte de su vida a la cosa pública, a la administración pública.
Pero claramente hay un nivel promedio deficiente, pero aquí es clave ciertos efectos de demostración, ciertas generaciones de servidores públicos que logran, junto a élites responsables, transparentes, comprometidas con los países y sociedades civiles organizadas, poder elevar o dar un salto de calidad en los países, considerando, Isabel, que hoy día hay mayor tensión social, hay menor disposición a acuerdo entre los distintos actores políticos y que por lo tanto hace más difícil estos grandes acuerdos país que son los que permiten los saltos cualitativos de las naciones. Perfecto. ¿Cuál es el futuro de este informe? El futuro de este informe, primero, es que vamos a tener en Latinoamérica, esperamos todos los años, un índice de riesgo político. Ya. Vamos a ver que en diciembre viene el índice de riesgo político del Centro de Estudios Internacionales. Próximo año será el del 2022. Ya. Y lo segundo es que estamos viendo cómo ir avanzando en crear subíndices en un conjunto de países que, según sea el año, sea relevante hacerle un doble clic. Esos son como los dos pasos. Tener el índice que ya se consolidó y poder tener subíndices por países. Perfecto. Bueno, yo la única cosa que puedo hacer es felicitarte por esta brillante trabajo, que es el inicio de un análisis mucho más detallado, y hay que darle apoyo porque son resultados de nuestra región y con visión de nuestra región, y es importante eso porque precisamente nos ayuda a posicionarnos también en el mundo con ideas propias, que no nos interpreten. Nosotros sabemos decir lo que queremos y cómo somos. ¿Es así? Exactamente. Y generar este tipo de conversaciones, diálogos que siempre son tan sanos, necesarios para pensar nuestra región y proyectarla de una mejor manera hacia el futuro. Te agradezco, Jorge, por la hora. Hemos llegado a 1 minuto después de la hora, así que nos vemos. Gracias, Isabel, por la invitación y espero que tu audiencia haya disfrutado, aprendido o le haya generado algún aporte este diálogo. Estoy segura que así ha sido. Gracias, Jorge, nuevamente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima.